Ya empezamos de alguna forma la entrevista, pero ahora conversemos sobre eso. Se lo decíamos al inicio, los acuerdos están para cumplirse, expresó el PIT-CNT en un comunicado que emitieron hace un par de días en relación a los anuncios del gobierno sobre las modificaciones pensadas para las AFAP, de las líneas estratégicas diseñadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Quedó por fuera la recomendación del diálogo social que creaba un organismo público para regular y limitar el accionar de las AFAP. Vamos a estar conversando sobre esto con Natalie Barbé, que es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT. Natalie, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Lo que estábamos conversando ahora cuando veníamos de la tanda era hoy hay reunión en el PIT-CNT, ahora en la mañana, para definir si este tema ingresa o no dentro de una paralización, una movilización que se está previendo para el 11. Exacto. Ahí está. Se va a definir fecha, se va a definir modalidad. La fecha también es parte de la... Sí, la fecha también es parte de la decisión de hoy. 11 de agosto era una de las fechas que manejaba. 11 de agosto era una de las fechas posibles, sí. Ajá. ¿Y cómo es la propuesta entonces en concreto que está en discusión arriba de la mesa para votar? Y las propuestas, o sea, lo que se vota siempre, si se va a realizar un paro parcial o general, 24 horas, si se va a realizar la movilización, dónde, etcétera. Es más que nada la planificación del día del paro. Ya estaba previsto esto en relación a la rendición de cuentas. Entiendo que lo surgido del diálogo social y esta nueva información que puso sobre la mesa el Ministerio de Economía genera un tema más en discusión para votar que puede eventualmente influir en la entidad de las medidas que tomen. Exacto, va a influir seguramente en la potencia de esa medida. Bien. Bueno, yendo al fondo del asunto y a modo de presentación general de la postura del PIT-CNT en relación a este tema, ¿cómo cayó la comunicación de la OPP y el Ministerio de Economía y Finanzas sobre los cambios que tienen previstos para el ahorro individual? En realidad fue una sorpresa porque además hace muy poco tuvimos una reunión con el presidente, con Yamandú Orsi, donde nada de esto se avisó o se puso en discusión. Además, el día anterior a la reunión recibimos la convocatoria con este documento, ahí nos enteramos de los cambios pautados. La reunión era 11:30, sin embargo, este documento ya era público a las 7 de la mañana, o sea que ahí nos damos cuenta que en esa reunión no había posibilidad de ningún tipo de intercambio, sino que era algo definido. Y nos sorprendió mucho porque esta propuesta de estatización de los ahorros de los trabajadores surgió del Poder Ejecutivo. En el diálogo social habían representantes genuinos del Poder Ejecutivo, tanto de Ministerio de Economía y Finanzas, OPP, representantes que representaban directamente al Frente Amplio y todos los ministerios existentes actualmente. No lo propone el PIT-CNT, el PIT-CNT va con la propuesta que teníamos nosotros de los 3 puntos, votada por Congreso, y esto de la estatización viene después de un cuarto intermedio que se pide en la discusión y es una propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, nos extrañó mucho que fuera el Poder Ejecutivo quien luego de este documento baja este tipo de propuestas sin generar un momento de diálogo. Perdón que te interrumpa, pero cuando surgió esta noticia, ya hace bastante tiempo, el ministro Odone inmediatamente salió en conferencia de prensa a decir que de ninguna manera la propuesta era una estatización, ¿no? Sí, en realidad es según como lo mires, es quitar el ámbito privado de los ahorros de los trabajadores y que pasara a una especie de fideicomiso de administración estatal. O sea, es capaz que no la quieren llamar estatización, pero pasa a la órbita pública los ahorros de los trabajadores y los saca de la órbita privada. Que los ahorros seguían siendo manejados por entidades privadas, digamos, sobre todo la colocación de los ahorros para inversión. En realidad, sí. Luego está la otra parte, que es la inversión, que eso sí continuaba, pero cambiaba a una especie de licitación donde podía participar no solo las AFAP, sino cualquier ente financiero. Ustedes dicen que hubo una instancia en donde estaban las partes acordando puntos y que el propio Ejecutivo fue el que propuso esta idea que ahora desanda. Pero lo habrás visto ayer a Martín Valcorba acá o al ministro Odone hablando sobre uno de los puntos del propio informe del acuerdo que habla de que justamente no eran vinculantes y no era que salía del diálogo social algo que enseguida se iba a plasmar en una ley, sino que había toda una serie de considerandos, que es lo que en definitiva se tomó en cuenta. Sí, en realidad lo que se podría haber cambiado es una vez ingresado al Parlamento este proyecto de ley. Perdón, te lo leo, no, pero lo leemos una vez más, ¿no? Dice,
Es importante señalar que el resultado del proceso reflejado en este documento no constituye un ámbito de definición de políticas públicas en sentido estricto, ni implica compromisos automáticos de implementación por parte del gobierno. Su objetivo es generar insumos, orientaciones y acuerdos que contribuyan a estructurar una agenda de reformas, etcétera, etcétera. Es decir, dicen... Claro, es lo que hablábamos. Esto es un documento que se entregó el 28 de abril al Poder Ejecutivo. O sea, hubo un tiempo de discusión como para hacer algún cambio, si realmente en ese momento se pensaba un cambio, que sería también difícil, porque entonces, ¿qué validez tienen los interlocutores que van del Ministerio de Economía y Finanzas, de OPP, si luego el ministro desconoce lo que sus interlocutores proponen en estos ámbitos de diálogo? Sí, obviamente, esto no es que se realiza una ley inmediatamente terminado el diálogo. Es un proyecto de ley que se realiza y que tiene que ser avalado por los ámbitos parlamentarios, porque incluso tiene mucho de leyes tributarias que son privativas del Poder Legislativo. Pero en todo este tiempo, estamos hablando del 28 de abril, al día de hoy, no tuvimos ningún ámbito de negociación y se supone que después de un ámbito tan largo, que era genuino, que era transparente, comienza otro ámbito de diálogo con la SAFAP directamente, el ministro Done, donde desconocimos todos, la población en general, cuáles eran los temas a tratar, por qué se daba ese ámbito de discusión, cuál era el saldo de esas reuniones, que hasta el día de hoy lo desconocemos. Lo único que podemos es intuir que eso puede ser uno de los motivos por lo cual hoy se realiza este cambio. Pero se pasó por arriba los ámbitos de negociación con los trabajadores que ya habían existido. No habíamos llegado a un acuerdo general, pero en estos puntos habíamos acordado, como para por lo menos emitir opiniones antes de tomar esta definición, cuando esto se hace en un diálogo social propuesto por el gobierno, y vuelvo a repetir, con representantes directos del gobierno. Entiendo que ahí hay dos componentes de molestia. Uno tiene que ver con esto de se hace un diálogo social, se invita a los actores, tiene cierta transparencia, hay un documento donde quedan registradas las cosas que acuerdan, las cosas que desacuerdan, hay documentos sobre los que se basa el diálogo que se pueden consultar en la web, y luego de eso terminado hay una instancia de diálogo que carece de toda esa transparencia con los actores, donde... Ustedes entienden, algunas cosas se cambian. Ahora discutimos, bueno, cuánto se cambia o cuánto va en contra de lo del diálogo social. Pero entiendo que ahí hay un foco de molestia. El otro foco tiene que ver con si se sigue o no se sigue. Y ahí insisto con lo que dice Diego, porque no solo eso aparece en la primera parte del diálogo, sino luego de que se habla del pilar de ahorro individual, se deja expreso en el documento las diferencias que ustedes tienen, y ONASPU también, sobre la existencia o no del pilar de ahorro individual, y ahí el Poder Ejecutivo también, o los delegados del Poder Ejecutivo también dejan constancia de que están dispuestos a recomendar la consideración de las sugerencias incluidas en la presente sección. O sea, queda de nuevo explicitado no solo que el Poder Ejecutivo no queda obligado a seguir el diálogo, sino que queda expreso que los delegados del Poder Ejecutivo van a recomendar que se considere por parte del Poder Ejecutivo esas medidas. O sea, hay una doble explicitación de que esto no va a ser lo que el Poder Ejecutivo mande, sino que hay una instancia después que implica que el Poder Ejecutivo termine resolviendo qué lleva y qué no lleva. Sí, justamente hubo mucho tiempo para esas instancias. A nosotros lo que nos parece extraño es que ese tiempo haya sido justamente los 60 días de reunión con la SAFAP, pero vuelvo a insistir, deja mucha desconfianza en los ámbitos de negociación, en lo que se lauda en esos ámbitos, más cuando vuelvo a repetir. Quizás podría haber este cambio tan trascendental del Poder Ejecutivo si esto hubiera sido una propuesta de quienes integrábamos como organizaciones sociales, las cámaras empresariales, Cabildo Abierto, PIT-CNT, Sistema de Cuidados, quienes fueran. Pero esto fue una propuesta del Poder Ejecutivo. Entonces, es como que nosotros realicemos una propuesta y luego tú analices solo que no, que después no sirve. Eso es lo que vemos raro, y vemos raro cómo se pasa por arriba este acuerdo sin un previo aviso. Este documento se nos baja como algo ya totalmente definido antes de que entre al Parlamento, porque si esto, bueno, tenía algún tipo de injerencia en el Parlamento, etcétera, podíamos entenderlo más, porque no es solo los representantes del Poder Ejecutivo actual, sino que hay una oposición también en el Parlamento que podía no estar de acuerdo. Pero el Ejecutivo y el Ministerio de Economía defiende este verticalazo. Hoy O'Donnell, en una entrevista con El Observador, dice que el diálogo social es un insumo de la sociedad civil organizada, que lo pone sobre la mesa, pero el partido político de gobierno, el presidente de la República y su gabinete ministerial son quienes deciden. Y después pone una analogía bastante contundente que te la leo. Dice, al final, el que sabe, como en un avión que va a aterrizar, si hay visibilidad o no, si puede aterrizar o no, es el presidente de la República y el ministro de Economía. No es el pasajero de la fila 33 que dice, voy a aterrizar, no pasa nada. Como diciendo,
digamos, algunos que participaron en el diálogo social podrían ser el pasajero 33. Sí, en realidad, por supuesto, nosotros no pensamos gobernar. Obviamente que no pensamos que tenemos injerencias en el gobierno ni que vamos a gobernar. Pero sí pensamos que si se hace un acuerdo y si hay una negociación tan larga y se termina un acuerdo, hay que respetarlo el acuerdo. Porque cuando tú no respetás ese acuerdo o no llevas a otros ámbitos de negociación para eliminar ese acuerdo o cambiarlo, genera mucha desconfianza en esos métodos. Entonces, mañana, cuando atravesemos el próximo diálogo social por la estrategia de desarrollo, cuando vayamos a los consejos de salarios, ¿qué expectativa podemos llegar a tener en lo que se acuerda en esas reuniones, ¿sí? De un día para el otro, con esa potestad que sabemos que la tienen? No pasamos por arriba por la potestad. Pero también sabemos que nosotros representamos a los trabajadores. Somos una organización social, una de las más grandes, y creo que al representar a los trabajadores, para el gobierno tendría que ser quizás una tan importante o más, que capaz que las cámaras empresariales o que las AFAP, inclusive. Yo me había perdido cuál era la fecha en la cual... Ahora sí, ¿me escuchan? Hola. Bueno, yo me había perdido la fecha en la cual el Ejecutivo había entregado, o mejor dicho, la Comisión había entregado al Ejecutivo, vos decías es el 28 de abril. El 28 de abril se entrega. El 1 de mayo, en el acto del 1 de mayo, si yo no recuerdo mal, vos hablabas de que más allá del diálogo social, ustedes iban a seguir peleando por la eliminación del pilar de ahorro individual. Por lo que no se laudó, por lo que no se acordó en ese documento, justamente. No por cambiar lo acordado. Pero si el acuerdo del diálogo social deja expreso que el pilar de ahorro individual debe mantenerse. Y lo que yo recuerdo que vos dijiste fue que ahí iban a seguir peleando por la eliminación del pilar de ahorro individual. Eso es claramente contradictorio con lo que se definió en el diálogo social. ¿No es un apartamiento también? Lo que dijimos el 1 de mayo, que íbamos a seguir peleando, que no íbamos a bajar ninguna bandera por las banderas que traemos históricamente, que no era solamente el pilar de lo que era el ahorro individual, sino lo que era todo en general de los puntos que habíamos llevado. Porque aparte no nos olvidemos que con nosotros, claro, pero acá hay algo que es importante. Nosotros cuando atravesamos la intención de plebiscito, que fue impulsada por el PIT-CNT, el gobierno actual, el Frente Amplio, le dijo a la gente: no voten este plebiscito, que cuando nosotros seamos gobierno nos vamos a encargar de este tema a través del diálogo social. Incluso, una vez perdido el plebiscito, en su programa hablaba de la eliminación del lucro y de la creación de un pilar de ahorro colectivo. Entonces, nosotros fuimos a un diálogo social no solamente con una promesa de campaña y un programa de Frente Amplio, sino con una intención que se le dio a sus votantes y a la población de no acompañen este plebiscito, que nosotros lo vamos a solucionar con el diálogo social. De primero nos encontramos con un muro en el momento que vamos al diálogo social, cuando empezamos las reuniones y ya el Poder Ejecutivo hablaba en la prensa de bajar las comisiones, cuando todavía ni siquiera habíamos llegado a hablar en el diálogo social de la AFAP, no habíamos llegado a ese punto. Luego del cuarto intermedio aparece de la nada este proyecto de pasar los ahorros a un fideicomiso, al manejo público de los ahorros de los trabajadores por el Poder Ejecutivo, y otra vez, una vez más, nos desayunamos con otra sorpresa que es, bueno, eso tampoco lo sacamos. Entonces venimos de incumplimiento a incumplimiento, y en este caso para nosotros es como siempre dice, es la gota que derrama el vaso, el tema de la confianza, ¿no? Primero, la confianza como población de que te dicen, bueno, no tomes este camino, y capaz que mucha gente, yo no te digo que se perdió el plebiscito por eso, pero mucha gente que lo podría haber votado siguió a su partido político diciendo, bueno, no lo hago por este camino, creo en ellos que lo van a hacer. Nosotros también creímos que en ese diálogo social, no 100%, pero algo podía hacer. Llegamos a acuerdos mínimos, porque fue mínimo comparado con lo que llevamos, y hoy nos enteramos que ni siquiera esos mínimos se cumplen. Pero, perdón, sí. El punto que yo planteaba sigue siendo cierto, porque más allá de toda esta discusión sobre si se cumple o no se cumple con el compromiso electoral, eso será, digamos, cuestión que evaluarán los votantes del Frente Amplio, lo cierto es que el compromiso del diálogo social implicaba el mantenimiento del pilar de ahorro individual, con algunos cambios, como los que estamos conversando, y 2 días después, 3 días después, el PIT-CNT en su acto, vos misma decían, vamos a seguir con la bandera de eliminar el pilar de ahorro individual, con lo cual fueron los primeros en de alguna forma en apartarse, por lo pronto dialécticamente, de lo que se había acordado en el diálogo social. Bueno, pero eso no es romper un acuerdo tácitamente, es por escrito y con un nuevo documento.
Yo creo que estamos hablando de magnitudes totalmente diferentes, porque aparte Porque las responsabilidades también la locución de José López fue diferente a la mía, la de Javier Díaz también, hablando de lo que se había laudado, y que, o sea, creo que es diferente una locución e intenciones, aparte nosotros como trabajadores de la Seguridad Social, incluso desde un principio con este tema dijimos que si era necesario íbamos a volver a impulsar un plebiscito. En las 3 locuciones fue totalmente diferente, pero estamos hablando de ámbitos de negociación genuinos propuestos por el Poder Legislativo, con un documento proyecto hecho por el Poder Legislativo, que eso se rompe. No es lo mismo que la dialecta que nosotros damos en el 1 de mayo, y primero que hubieron 3 diferentes, y yo me hago cargo de lo que yo explayo como Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social ese 1 de mayo. Pero yo no soy Poder Ejecutivo y como PIT-CNT firmamos acuerdos, que vuelvo a decir, mínimos a lo que nosotros esperábamos, y ni siquiera eso mínimo se está cumpliendo hoy. Y de la forma que no se cumple, nos enteramos primero por la prensa antes de tener la reunión con el Poder Ejecutivo. Sí, eso es, me afilio un poco a lo que dice Nico, de que también ustedes tampoco de alguna manera, por lo menos en la oratoria, respetan lo que se Pero nunca dijimos rompemos los acuerdos, lo laudado se deja de lado. Hicimos un documento nuevo y lo presentamos al Poder Legislativo. Está claro, pero... Hay una diferencia. Sí, lo siguiente, ¿no? Porque la decisión del gobierno ya está tomada. Tiene algunos aspectos que aparentan por lo menos positivos en cuanto a las AFAP, como por ejemplo mejorar la rentabilidad de lo que se invierte, bajar las comisiones, o sea, hacia los trabajadores parece tener, más allá de que no sea lo que a ustedes les conforma, algunos aspectos positivos, ¿o no? Sí, a los trabajadores sería positivo si realmente no tienen pérdida por rentabilidad. Si se bajan las comisiones, recordemos que las comisiones iban entre un 4 y un 6%. Sí. El descuento más fuerte que tiene el trabajador en su jubilación es lo que se cobra por el Banco de Seguro del Estado. Que también va a bajar, supuestamente. Y esperemos que sí, que en este caso, si pasaban los ahorros a administración pública, seguramente eso ni siquiera existiría porque estaría dentro de la órbita pública, y se discutió esto en el diálogo social. ¿Pero por qué estaría el Banco de Seguros a la hora de proveer el seguro? De todas formas, un costo va a tener, ¿no? Sí, no pero sería sería gratis para todo el mundo. No, gratis para todo el mundo no, pero podría haber algún tipo de acuerdo en el cual fuera mucho más bajo o inexistente esa comisión del Banco de Seguros. Eso se discutió en el diálogo social. Pero hay algo no emergió del diálogo social. Pero no emergió como una... No quedó en el documento, exacto. Por eso no es eso algo iba a ser revisado justamente la posibilidad, en el caso de pasar los ahorros a la órbita estatal, de ver cómo se seguía ejecutando el tema de la prima por el Banco de Seguros. Pero hay algo que nos preocupa mucho de este nuevo documento, que es la inversión en el exterior. Hasta ahora las AFAP invertían en el país bajo un control del Banco Central, justamente en el tipo de relaciones que tenían con estas inversiones, y ahora aparece esto nuevo que la calle Pou en un momento quiso ejecutarlo, no pudo, Manini fue uno de los primeros en oponerse a esto, y hoy aparece nuevamente en este documento la intención de que los ahorros de los trabajadores puedan salir a negocios en el extranjero, que se dice bajo la protección del Banco Central de Uruguay, pero es muy difícil cuando las inversiones son extranjeras, la protección a diferencia de cuando son en el país. Y eso es algo que también nos preocupó mucho, porque han sido intenciones que se han intentado hacer antes aquí en el país, y que justamente como se pierde esa injerencia y no es tan seguro, se habían tirado para atrás. Ahí está. Siguiendo con la pregunta de Paula, si tuviéramos que decir para ustedes en qué perjudica al trabajador lo que se anunció por parte del Ministerio de Economía y la OPP en relación a los cambios al pilar de ahorro individual. Bueno, ¿En qué se perjudica? Primero que nada, inicialmente nosotros creíamos que esto iba a poder ser un avance justamente a lo que perjudica de base al trabajador, que es este pilar de ahorro individual, que no le sirve a la mayoría de los trabajadores. Pero eso está laudado en el diálogo social. El pilar de ahorro individual va a seguir según lo que se acordó en el diálogo social. Ustedes no se quieren apartar del diálogo social porque los acuerdos se respetan. Claro, pero justamente nosotros pensamos que esto era un avance, y así lo emitieron ellos. ¿Un avance también. en qué? Un avance justamente en este tema de las AFAP, de cómo se iba cambiando el sistema de los trabajadores para que puedan tener una mejor rentabilidad. Pero para ustedes ese avance sería la eliminación de las AFAP. Hacia la eliminación de las AFAP. Ahí está, para ustedes es un avance, el diálogo era un avance hacia la eliminación de las AFAP. Pero el diálogo no laudó eso. El diálogo, de hecho, laudó que las AFAP siguieran existiendo. Sí. Y por lo tanto hay una discusión si las AFAP
en la medida que siguen existiendo, tienen que mejorar sus posibilidades de desarrollo, de inversión, de buscar rentabilidades, o si deben empeorar hasta que efectivamente no sirvan para nada y haya que eliminarlas. Parecería que la postura de ustedes iba más en esa segunda línea, era un avance hacia la eliminación de las AFAP. Sí, pero no empeorarlas para que no sirvan para nada, eliminarlas. Son dos cosas diferentes. Era un avance, como se ha hecho en muchos países. Argentina lo realizó, para ponerte algo más cercano. 18 países de los 30 países que tenían este sistema privado lo revirtieron. Chile lo está revirtiendo, por ejemplo, que fue uno de los que se metió más profundamente el sistema privado. ¿Sistemas mixtos? Hoy por hoy se está revirtiendo el tema de las pensiones que sean casi 100% privadas. Nosotros lo que veíamos era un avance, porque esto no igual termina. Eso estaba laudado en el diálogo social. Pero yo te digo una cosa, esto es un proyecto de ley, es una reforma jubilatoria. Es como que dijéramos que la reforma del 2023 laudaba algo que no se podía cambiar a futuro. Nosotros pensábamos que este proyecto, que esta reforma, era un avance para en un futuro poder seguir avanzando en la reversión de la privatización de las jubilaciones y pensiones. Pero ante la lógica de los hechos, ¿qué decir? O sea, se laudó por parte de todos los involucrados que se seguía con el pilar de ahorro individual. Entonces, a partir de allí hay que ver la mejor forma de mejorar las jubilaciones para ese pilar. Bueno, una posibilidad era concentrar el manejo comercial de las cuentas AFAP y con eso se generaba algún aumento marginal de las jubilaciones, como se dijo en su momento después de conocerse el resultado del diálogo social. Ahora se plantea que en realidad hay que ampliar la posibilidad de inversión de las AFAP para que maximicen su rentabilidad y que eso se traslade a las jubilaciones. Y eventualmente también eso puede beneficiar a las AFAP también porque irían atadas a la rentabilidad, en todo caso, las comisiones. ¿Eso es malo o bueno? O sea, si se cumple de buena forma, es decir, se amplían las inversiones, genera mayor rentabilidad, eso le genera mejores jubilaciones a los uruguayos, ¿eso es malo o bueno? En realidad, si es malo o bueno, lo vamos a poder ver cuando veamos los primeros resultados, porque también cuando ingresó este sistema, supuestamente la gente iba a tener 2 jubilaciones, y nos dijeron lo mismo que están diciendo hoy cuando abren esa inversión al exterior. Los resultados los vamos a ver lejanos. Nosotros creemos que no, más allá de que aumenten las inversiones, es un sistema que rebaja la jubilación, aunque genere más rentabilidad, aunque le bajen las comisiones, las personas siguen teniendo una jubilación inferior a la que tenían. Esa discusión que estás dando ahora, ¿no es la discusión que en todo caso se tuvo en el plebiscito? ¿No es la discusión del acuerdo surgido del diálogo social? Porque, digamos, esta entrevista surge porque el PIT-CNT está molesto, porque no se está siguiendo el diálogo social, ¿no? Pero los argumentos que estás manejando van en pos de eliminar el pilar de ahorro individual y eliminar las AFAPs. Y eso justamente se aparta mucho más de lo que resolvió el diálogo social, de lo que está haciendo ahora el Ministerio de Economía. Lo que pasa es que en realidad acá es como que estamos tratando siempre de llevarnos a que nosotros con lo que decimos nos alejamos de los acuerdos. El PIT-CNT no se alejó del acuerdo. Quien se alejó del acuerdo, rompió el acuerdo, fue el Poder Ejecutivo. Bueno, pero eso es discutible porque el gobierno es el único que podía tomar decisiones. Entonces, digamos, lo que en todo caso la discusión es, ¿el PIT-CNT suelta o no suelta la bandera de eliminar las AFAPs? Porque en la medida de que lo que quiera sea la eliminación de las AFAP y que las medidas se tomen sean de eliminación de las AFAPs, eso va en contra del acuerdo, porque el acuerdo era sobre preservar las AFAPs. Mirá, vuelvo a decirte, estamos tratando de pasar la responsabilidad al PIT-CNT de romper un acuerdo que no rompió. El acuerdo fue roto por el Poder Ejecutivo. Sí tiene la potestad de hacerlo, claro, de hecho lo hizo. Ahora, ¿cómo tomemos nosotros, como clase trabajadora, qué se rompió ese acuerdo? Va muy lejos de lo que estamos hablando acá. Nosotros, vuelvo a decirte, transitamos ámbitos genuinos y transparentes de negociación. Pero perdón, porque no quedó respuesta la pregunta. O sea, ante la lógica de los hechos es que, bueno, el Ejecutivo va a enviar una propuesta en este sentido. ¿Ustedes qué dicen sobre la posibilidad de que las AFAP puedan mejorar o ampliar sus inversiones en el exterior? ¿Eso es malo o bueno? Para nosotros es peligroso, sí lo respondí hoy, cuando les dije que la protección de esas inversiones no es lo mismo cuando las inversiones se realizan en el país y nosotros tenemos una vigilancia total a cuando se realiza en el exterior, que fue por lo cual anteriormente, cuando en otro gobierno quiso hacerse, se les negó o se discutió y no llegó a laudarse. No es lo mismo que las inversiones estén en el país, la protección que tiene cuando ya pasan a otro... El contraargumento es que si te viene una crisis como la del 2002, en la que maneja el Ministerio de Economía,
vos tenés 85% de las inversiones en Uruguay y eso te puede justamente hackear el propio sistema. Bueno, y si pasara al revés, porque acá tenemos financieras atrás de estas AFAP, y si el banco que está detrás de las AFAP funde, cierra, cambia de nombre, hace otro negocio, ¿qué pasa con las inversiones que están en el exterior? Bueno, lo que dice el Ministerio de Economía es que tenés la posibilidad justamente de mirar todo el abanico de posibilidades de inversiones, ver cuáles son las más seguras. Entonces capaz que tendrían hay que posibilidad invitar... de diversificar más si tenés opciones de ir al exterior que si te las quedás solo en el país, porque no las pondrías todas en un mismo lugar, que entonces cierra ese banco y te afecta. Vos, supuestamente, yo no entiendo del tema. El contralor de esos capitales es mucho más difícil. Si no, bueno, inviten a Manini que él explique por qué justamente Cabildo Abierto se opuso ante esto y nosotros lo tomamos como válido. No es lo mismo las inversiones en el país, aparte hay también una dicotomía porque se invita a las empresas extranjeras a invertir los capitales en Uruguay y los aportes de los trabajadores ahora se mirarían para tener mayor rentabilidad para invertir en el exterior. Son tipos de inversiones distintos, ¿no? Sí, pero hay una dicotomía, porque si nosotros invitamos a que invierta en el país, no podemos incentivar a que lo que no se invierta tanto en el país, sino que se abra también la inversión en el exterior. Pero nadie está pensando en que con el dinero de las AFAP, la AFAP abra una industria de combustible sintético. Lo que se está invitando es gente que tiene esa tecnología y ese desarrollo, venga a invertir en Uruguay y lo haga en el Uruguay. No es que sean las AFAP que se entren en esos negocios. En todo caso, lo que dicen es justamente las oportunidades de inversión en el país, como está planteado para las AFAP, ya se han acotado porque hay mucho dinero ahorrado. Al principio era una cosa, cuando empezó el sistema, porque había menos dinero ahorrado, ahora hay mucho más, y eso acota justamente las posibilidades de crecimiento de las inversiones, que es lo que terminan siendo, lo que después terminan pagando las jubilaciones. Ahora no tengo los números actualizados, pero la cuenta que se hacía cuando se discutía el plebiscito eran los uruguayos, los trabajadores uruguayos habían aportado 9.000 millones de dólares, y en realidad ese dinero ahora, a partir del trabajo de las inversiones, eran 22.500 millones. Había 13 millones de dólares que habían generado las formas de invertir de las AFAPs. Y lo que están diciendo es, bueno, hay todavía oportunidades de que eso crezca un poco más y se diversifica la forma en la que se invierte. Es el argumento que manejan las AFAP, por supuesto. Sí, sí, nosotros, vuelvo a decirte, no estamos de acuerdo y nos parece peligroso esta apertura de poder invertir en el exterior y de cómo pierde contralor el país en esas inversiones. Te cambio, porque nos queda poco tiempo y quiero hacerte otra pregunta. Otra de las molestias que tenía el PIT-CNT, que la manejó Marcelo Abdala en Torre Ejecutiva, fue que no se había hablado durante el diálogo social sobre la posibilidad que las personas que se jubilen a los 60 años, que se abre nuevamente, no puedan seguir trabajando tal como lo hacen quienes se jubilan después de los 65. Señalaban que eso no había estado en el diálogo social y que había sido una decisión unilateral de alguna forma del Poder Ejecutivo. ¿El PIT-CNT le perdió la confianza al gobierno? Mira, yo no puedo decir que el PIT-CNT le perdió la confianza al gobierno porque todavía esto no pasó por el ámbito más genuino que tiene el PIT-CNT, que es la mesa representativa. Esto pasó por el Secretariado Ejecutivo y hoy se va a bajar. Yo no puedo dar una opinión general, aparte tan importante. ¿Pero el Secretariado Ejecutivo le perdió la confianza al gobierno? Estamos perdiendo la confianza en los ámbitos de negociación y la relación con el Poder Ejecutivo queda bastante compleja con este tipo de actitudes. La definición de si el PIT-CNT perdió la confianza o no se tomará hoy en la mesa representativa, que es el órgano que puede tomar esa definición para nosotros luego trasladarla de esta forma. Pero es básicamente uno de los puntos de los que se va a tratar hoy en la reunión, más allá del paro, más allá, es la pérdida de confianza del gobierno. Por supuesto. Sí, porque es lo mismo que te digo, tenemos que evaluar nuestra participación en los próximos ámbitos de diálogo social, etcétera, para ver justamente qué resultados vamos a tener por los resultados que hoy tuvimos. Ahora, volviendo al documento del diálogo, es claro, lo estoy mirando acá, que el punto 1 referido al pilar de ahorro individual no se cumple como tal, que es avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares. Eso no se está cumpliendo. Ahora, eso viene de un diagnóstico de cosas que hay que mantener, que están vinculadas al pilar de ahorro individual, a la administración profesional de los fondos, etcétera, y a la identificación de algunos problemas que tiene el sistema del pilar de ahorro individual que fueron consensuados por todos. Dice, como uno de los problemas a resolver, por el cual se explicaba precisamente ese punto que ahora no se va a cumplir.
muy escasa competencia, centrada en afiliados con escasa información, que no responde a señales del mercado. Eso entiendo yo, no sé cómo lo ves vos, que se resolvería de todas formas con uno de los puntos de que se comunicaron, que es la asignación de nuevos afiliados a las AFAP mediante un mecanismo licitatorio o de asignación competitiva, es decir, se cambian los incentivos de competencia que tienen las AFAP. Entonces entiendo que ese problema quedaría, digamos, tan resuelto con el punto que no se va a llevar adelante y que quedó en el diálogo social, como con esta idea. El otro punto que se señala es que hay asimetría de información y que entonces los gastos comerciales agregan escaso valor al sistema. Eso puede ser que no esté recogido ahora porque no queda muy claro los aparatos comerciales de las AFAP, qué tanto desarrollo deberían tener en este nuevo esquema. Eso me parece que es uno de los puntos que queda en la nebulosa. Pero después hablan de que el sistema mixto no logró plasmar la noción de pilares complementarios, sino que muchas veces se presentan y perciben como componentes alternativos e incluso en competencia, y que la gestión descentralizada de la información y asesoramiento a las personas por parte de diferentes actores es una debilidad a efectos de un asesoramiento integral. Que entiendo que son dos puntos que quedan comprendidos en los lineamientos, porque se habla de la integralidad de la información y el asesoramiento previsional, y también está prevista una ventanilla única para el trámite jubilatorio y mayor flexibilidad en la elección de la AFAP. Entonces, daría la impresión que la mayoría de los puntos que identificaron como problemas, con el signo de interrogación en el tema de los departamentos comerciales, son contemplados con esta hoja de ruta que se presentó ahora. Son contemplados desde lo que el Poder Ejecutivo justamente emitió en ese primer documento. Volvemos a lo mismo. Nosotros no vemos positivo este nuevo documento. Se nos presentó el día martes a las 11:30 de la mañana con un documento muy resumido. No es lo mismo que cuando estamos en los ámbitos de negociación, que se pueden hacer las consultas de todas las dudas, como se dio en el diálogo social. Y para nosotros este cambio no es para nada positivo. No podemos ver que el sistema que nosotros entendemos, y la mayoría de los uruguayos, porque, o al menos quien se va a jubilar, entiende que es un sistema que no sirve. No, la mayoría de los uruguayos de alguna forma lo laudó porque tuvo la oportunidad de eliminar las AFAP y no las eliminó en el plebiscito. Sí, bueno, es como si que dijéramos que la mayoría de los uruguayos laudó que quiere que el Frente Amplio gobierne toda la vida, porque no votó por otro partido. Por lo menos 5 años. Vos decís que ahora, si haces un plebiscito hoy, daría distinto al que dio en el 24. Nosotros eso de laudó no lo llevamos adelante porque tampoco hubo una intención de un no. Mucha gente ni siquiera estaba enterada de que existía esa papeleta como para decir se laudó. Porque aparte, justamente lo que no se hizo fue poner en la Constitución estos 3 puntos. Es como que se diga, mucha gente no estaba enterada que se podía votar a Delgado y que por eso terminó votando a Borges. Si fuera que se laudó, no podría el Poder Ejecutivo bajar ahora para los de menores ingresos la edad de los 60 años. No podría hacerlo el Poder Ejecutivo, justamente. No, pero son cosas distintas. No lo que está haciendo el Poder no se Ejecutivo. dejó en la Constitución. Claro, no es lo mismo, claro. No se dejó en la Constitución estos 3 puntos. El Poder Legislativo puede definir, como de hecho lo hizo, incluso esos 3 mismos puntos podría definir, ejecutarlos, porque esto lo que no se laudó fue reformar la Constitución y dejar esto en la Constitución. Por eso hay que hacer esa diferencia. Exacto. No es que no se haya laudado de que esos puntos puedan el día de mañana... No, está bien. Mi puntualización fue porque dijiste la mayoría entiende que, y esa mayoría... Pero no te estaba hablando de plebiscito, te estaba hablando de las personas que se van a jubilar, porque es lo general, el promedio jubilatorio hoy en AFAP es muy bajo comparado con la jubilación que brinda el Banco de Previsión Social. Sí, por supuesto, pero porque está subsidiada la parte del EPS. Incluso el propio Saldain, con la ley 20.130, reconoce los errores que tuvo en la 16.713. Ahora, dentro de 20 años vamos a reconocer errores que tuvimos en la 20.130 o en este nuevo proyecto que hace hoy el Frente Amplio, pero ¿quién queda siempre en el medio de esperar a los resultados y estos errores? Es justamente la población. Y son los jubilados que al momento, después de haber trabajado toda su vida, van a jubilarse y se enteran que este sistema no sirve. Pero esta propuesta atiende el reclamo de los 60 años, por ejemplo. No es algo que se vaya a tener que revisar como Atiende el reclamo de los 60 años para quienes tienen menores ingresos, que hoy no sabemos quiénes son, porque no hay un límite, no hay un tope, no hay decir, bueno, quienes cobran menos de 50.000... Se habla de un 30%. Eso se dijo son un 30%, pero ¿quiénes son? ¿Cuánto tenés que cobrar vos? ¿Cuánto tiene que ser tu promedio para que se considere bajo? No, o medio válidas, o alto. Pero seguramente se despejen esas interrogantes. Esas interrogantes estuvieron en el diálogo social, no se comunicaron.
no existen en este documento nuevo, hasta el día de hoy, después de tanto tiempo. Hoy no sabemos quiénes son quienes se van a jubilar. Ese tercio que ellos dicen con 60 años y la tasa de reemplazo igual a la ley anterior de 45, y quiénes son quienes van a estar en este incentivo negativo que dijeron, porque tampoco está plasmado en un documento, que podría ser de un 20, un 25% de la tasa de reemplazo. Me quedó dos cortitas que me quedaron pendientes. Una es con respecto al eventual perjuicio que tendrían los trabajadores de las AFAP en caso de avanzar a este esquema. Si quedan sin trabajo, si se han tenido algún planteo al respecto. Y la otra es, en el caso de que se vote un proyecto de ley que amplíe la capacidad de inversión de las AFAP, ¿crees que el PIT-CNT tendría que ir hacia una consulta popular para derogar esa ley? Y justamente vuelvo a decirte lo mismo, yo no te puedo hablar como PIT-CNT hasta que no pasemos la mesa representativa. Tú como Natalie Barbe. Como ATCS te puedo decir que sí, que nosotros tendríamos la intención nuevamente de ir a nuevo plebiscito. Plebiscito, no referéndum para eliminar eventualmente lo de la ley que salga con los cambios. Lo que pasa es que nosotros no podemos refrendar leyes que tienen poder tributario. Tiene que ser plebiscito. ¿Pero el plebiscito para qué sería? Claro, ¿contra qué? Y todavía en realidad es lo mismo que te digo. Nosotros desde el principio que no se laudó dijimos, bueno, lo que no se laude en la seguridad social tendremos que sentarnos, estoy hablando como ATCS, para ver qué medidas tomaremos y si iríamos nuevamente un plebiscito. Hoy, con este resultado que es diferente al diálogo social, tendríamos que sentarnos y ver qué puntos irían a ese plebiscito. Está bien, pero hay... Lo que sí estamos seguros como Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y es una bandera que tenemos hace 30 años, es que si existe una intención va a ser eliminar este sistema de privatización de las jubilaciones y que pase un sistema público. O sea, nuevamente el plebiscito iría por el lado de la eliminación. Ahora, de nuevo, quiero ser claro con la pregunta, porque además nos queda poco tiempo. El diálogo social era muy amplio, tiene un montón de aspectos que no están en este momento en la discusión, incluso en algunos hasta contradictorios, porque la recomendación del diálogo social respecto a las transferencias era que fuera sin condicionalidades, y lo que está previendo el Poder Ejecutivo es que haya una parte condicionada, menor, pero una parte del fin del 20% de las transferencias, sin perjuicio de otros temas que no entran en consideración del Ejecutivo, por lo menos hasta ahora. En este caso concreto, ¿ustedes entienden que se va en contra del diálogo o que simplemente no se está recogiendo un punto? Que no es lo mismo, ¿no? Porque yo acabo de leer cuáles eran el diagnóstico de problemas que entendían de oportunidades de mejora del pilar de ahorro individual, y en ningún caso las medidas que se toman parecen ir en contrasentido de los problemas identificados, y por el contrario parece que los solucionan todos o que contribuyen a solucionarlos a todos o varios de ellos. Entonces, ¿cuál es la postura de ustedes? Primero, ¿por qué el foco en este tema si hay otros temas que están quedando por fuera? ¿Y en qué medida o en qué punto entienden que esto es contradictorio con lo resuelto por el diálogo social? Primero es contradictorio porque acá habla de mejoras que no los podemos constatar. No hay una proyección realizada con este nuevo documento del Banco de Previsión Social de cómo serían estas jubilaciones con esto nuevo, porque es reciente. Este documento se hizo el lunes 20. No hay una proyección realizada. Esto es todo sobre supuesto. Nosotros no podemos decir esto... Eso meditaría más estudio, no quiere decir que sea contradictorio. En principio vimos altamente contradictorio, y vuelvo a repetir, es después de haber pasado tanto tiempo de un ámbito de negociación y discusión, haber llegado a un acuerdo mínimo, porque en todo fue mínimo, porque incluso hasta en las transferencias para los niños. Porque nosotros veníamos en una discusión de la aplicación per cápita, de una transferencia mayor, porque estamos hablando de niños que estaban bajo el índice de la pobreza, y cuando terminamos a la discusión se dice, bueno, para no afectar la macro y microeconomía del país, esto se va a hacer progresivo. Vamos a empezar por los menores de 3 años. Perfecto, estamos hablando de que lo primero que se dice para justamente este tipo de reformas jubilatorias es que en este país no nacen niños, no nacen bebés, estamos atacando a la población más chica de esta población de infancias y adolescencias, y lo demás va a ser progresivo. Ahora, en estos tiempos, que hablamos progresivos, macro, microeconómicos, lo que queda en el medio es justamente estos niños y estos adolescentes que no van a tener esta ayuda y que van a llegar a su adultez, no sabemos cómo. No fueron acuerdos generales justamente por eso. Y lo mínimo que nosotros pudimos presentar hacia nuestros trabajadores después de ese diálogo fueron los pocos acuerdos que se llegaron. Y uno para nosotros los más importantes era este cambio de visión en lo que eran los ahorros, de que pasaran justamente al ámbito estatal, más allá de que no se estaticen.
y eso se rompió, y eso es lo que a nosotros más nos preocupa por todos estos ámbitos que hemos mantenido y por los ámbitos que tenemos a futuro. Claro, lo que pasa es que cuando uno lee el documento, las oportunidades de mejora del sistema no van porque esto termine después en la eliminación del pilar de ahorro individual. Es en todo caso oportunidades de mejora para que mejoren, para que después las AFAP puedan terminar pagando más, y parte de las medidas que están arriba de la mesa, con las cuentas pendientes, si querés, apuntan a eso. Si vos me decís que en realidad lo que ustedes quieren es empezar a transitar el camino de la eliminación de las AFAP, vuelvo al punto del que ya desarrollamos en la entrevista, en realidad el camino es otro, y es un camino hacia eliminar las AFAP, que no es lo que está en el diálogo social. Bueno, pero te vuelvo a decir, no fue el PIT-CNT que rompió el acuerdo, fue el Poder Ejecutivo, y eso no lo vamos a poder cambiar, por más que sigamos hablando de lo que nosotros, las intenciones que tenemos o lo que como movimiento obrero podamos llevar a futuro. Natalia Ibarbe, muchas gracias por estos minutos. Vamos a seguir atentos entonces a lo que resuelvan esta mañana. Ahora a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana comienza la mesa representativa. Bien, estamos atentos. Gracias.